Pero bueno, como les decía, el programa Derechos de las Personas con Discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la ASIG, como la conocemos en siglas, ha hecho un informe muy bueno. Y nosotros tenemos en línea al abogado de este programa, que es Eduardo Quiroga. Eduardo, somos Silvia, Marcelo y Laureano desde Misiones. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarlos Bueno, y saludarlos. gracias por este tiempo y sobre todo porque me parece que es un tema no solo delicado, sino que también vale la pena poner un poco de orden a tanta información. No sé si coincidís con eso, que hay mucha desinformación dando vuelta. Sí, coincido plenamente. La verdad es que es algo que sucede cada tanto, esto de cuestionar el sistema de pensiones a personas con discapacidad. Y en general ese cuestionamiento está basado en información que nosotros entendemos confusa o mal interpretada. Y bueno, muchas veces se difunde y las personas la creen o generan concepciones en relación con esta prestación que en realidad no se corresponden con la realidad de lo que pasa con esta pensión y con las personas con discapacidad. Ujú. Se ha escuchado que el número actual de pensiones es excesivo. ¿Qué datos hay? Sí. Bueno, lo que sabemos y que sería oficial es que 1.212.000 personas aproximadamente en Argentina cobran la pensión no contributiva por discapacidad, personas con discapacidad. Y se cuestiona muchas veces este número como si fuera excesivo. Como vos mencionabas, lo que nosotros observamos yendo a los datos de la población total con discapacidad que vive en Argentina, como ustedes saben, se realizó un censo en el año 2022, pero este censo todavía no tiene todos sus resultados desagregados, entonces recurrimos a la información del censo anterior del año 2010 en donde se determinó que en Argentina el 12,9% de la población tenía discapacidad. Nosotros proyectamos este número hacia la población total que surge del censo 2022 y nos daría aproximadamente que solo el 20% del total de personas con discapacidad cobran la pensión no contributiva. Es decir, es un número que a priori no parece excesivo, porque hay diferentes cuestiones que tienen que ver con si todas las personas, inclusive con discapacidad, deberían cobrar la pensión. Y entonces, si nos quedamos solo con que es 1.200.000, quizás se difunde como si fuera un número exagerado, pero lo cierto es que representan menos del 25% de las personas con discapacidad que viven en Argentina. Viste que hoy todo se mide por si la motosierra llega o no llega, si el déficit fiscal se cumple o no se cumple. ¿Tener ese número le genera al Estado un agujero fiscal? Bueno, hay que ver cómo entendemos la inversión en políticas de discapacidad, ¿no? En principio sí es un gasto elevado el que se invierte en pensiones no contributivas, porque inclusive estas pensiones van acompañadas con el programa Incluir Salud, que es el programa que brinda asistencia de salud a todas las personas que reciben una prestación no contributiva, pero por supuesto que nosotros entendemos que cualquier ajuste que el Estado quiera realizar no debería impactar en poblaciones vulnerables y que tienen poco acceso a otros recursos, a la salud, al trabajo, a la educación incluso, como es el caso de las personas con discapacidad. Es importante saber que las personas con discapacidad están sobre representadas en aquellas que están en situación de pobreza, es decir, hay más personas en estos grupos con discapacidad. Por eso creemos que de ninguna manera sea una posibilidad para el Estado retirarse de la inversión que tiene que hacer en materia de discapacidad. Ahí sumo un datito nomás. En el caso de Misiones, no sé cómo será en otro lado, pero en lo que va del año, el incluir no mandó prácticamente nada de plata. Si no es por una decisión de que los hospitales públicos atiendan a esos afiliados, hoy no habría forma de que sigan una diálisis, un tratamiento. Realmente es complejo el tema, por lo menos acá, no sé cómo será en otros lugares del país. Sí, nosotros, por supuesto que vemos que el programa Incluir Salud en particular es un programa que tiene muchas dificultades desde hace bastante tiempo para cubrir las prestaciones de manera adecuada, las prestaciones que requieren las personas con discapacidad, pero bueno, obviamente que en lugar de quitarle recursos al programa o de dejar personas sin esta cobertura, lo que el Estado debería hacer es potenciarlo, invertir en el programa, mejorar los servicios que provee y lo que vemos es que
claramente esto no es lo que estaría pasando, ¿no? Ajá. Otra de las cuestiones que también se escuchan en los discursos es que las pensiones fueron mal otorgadas o que no le corresponde a esa persona. ¿Cómo se otorgan estas pensiones? Bueno, las pensiones se regulan de acuerdo a un decreto del año 1997 que establece justamente cuáles son los requisitos para acceder a la pensión y las incompatibilidades. Este decreto, desde que se sancionó hasta la actualidad, tuvo dos modificaciones en el año 2023, que ahora se suma, digamos, una nueva modificación que retrotrae los avances que se habían hecho en cuanto a requisitos y alcanzar a más personas a la redacción original. Entonces, por ejemplo, establece que las personas, la nueva modificación, ¿no? Que las personas no podrían trabajar o que se mide su capacidad laborativa. También establece que no deberían existir otras personas obligadas a prestar alimentos a las personas. Estas, digamos, son modificaciones que se introdujeron hace menos de 2 meses en el decreto y que son incompatibles con muchos avances que se fueron dando desde el año 1997 hasta ahora. ¿Con esto qué quiero decir? Si tengo un tiempo Sí, sí, para adelante, desarrollarlo. adelante. Sí, claro. En el 27 hasta la actualidad, cuando se sanciona el decreto, si bien en su momento tener pensiones para personas con discapacidad y demás implicaba, por supuesto, un avance, lo cierto es que este decreto tiene ya bastante tiempo, casi 30 años, y por supuesto que los requisitos con los que se otorgaban las pensiones empezaron a ser cuestionados, porque, por ejemplo, implicaban medir la capacidad laboral de las personas con discapacidad, lo que es discriminatorio y que ahora se vuelve a instalar en la modificación reciente. ¿Por qué es discriminatorio? Porque la idea de considerar personas que son válidas o inválidas para el mercado laboral es discriminatorio. En principio, todas las personas deberían poder trabajar y contar con los apoyos o con los ajustes que requieran en sus ámbitos laborales para poder desarrollar una tarea. No deberíamos considerar que hay personas que son improductivas o incapaces para el trabajo. Esto ahora se vuelve a establecer, lo que nosotros cuestionamos obviamente desde ASIG. Por otro lado, se establece esta idea de que no deberían haber personas obligadas a prestar alimentos. Esta idea también es contraria contra el derecho que tienen las personas con discapacidad a recibir un ingreso que promueva su vida independiente. De esta manera, lo que hacía en el 97 y que vuelve a hacer el decreto con la reciente modificación es someter a las personas con discapacidad a vínculos de dependencia económica con otras personas. Pensemos, hay algunos ejemplos que inclusive se suelen mencionar, como es el caso de mujeres que son víctimas de violencia y demás, que necesitan ingresos y que de esta manera están atadas al ingreso de otra persona para poder ser independientes, y también otras personas con discapacidad que inclusive no tienen acceso al trabajo, no tienen acceso a otros bienes y se les quita la pensión porque hay otras personas que podrían mantenerlas, entre comillas. Y como les mencionaba, perdón, desde el 97 hasta ahora se sancionó un tratado que Argentina firmó, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el 2008, que justamente es obligatorio para el país y debería entonces la Argentina adecuar el decreto a lo que esa convención dice y es lo que había empezado a hacer y ahora retrotrae. Ujú. Me quedo con el tema de auditoría porque viste que el gobierno en distintos ámbitos le mete el tema auditoría a las universidades, al tema de pensión. Está bien, digo, de última, bueno, si quieren auditar, que auditen. Pero el problema es que después no encontramos los resultados. Conocemos casos aislados que vienen bien para una política comunicacional del gobierno, pero no hay resultados. ¿Ustedes, las ONG, acceden a resultados de las auditorías? No, inclusive nosotros consideramos que, por supuesto, como vos mencionabas, el Estado tiene la facultad, la obligación prácticamente de auditar que no otorgue cuestiones de manera irregular, pero lo cierto es que puntualmente en el caso de la auditoría a personas a pensiones, desde ASIG y otras organizaciones realizamos un pedido de información pública que nos fue negado en detalle los resultados de esa auditoría, en base a qué criterios se estaba tomando la muestra y demás, así que no pudimos acceder a esa información que consideramos que es pública, pero por otro lado, el Estado está llevando a cabo una auditoría masiva, porque el pedido fue en relación con una auditoría más focalizada que el Estado empezó a anunciar y por el que cuestionó públicamente el sistema de pensiones. Está llevando a cabo una auditoría masiva que desconoce los derechos de las personas con discapacidad y que no es accesible. Con esto, a lo que me refiero es que cuando el Estado audita o de alguna manera
cuando una persona con discapacidad interviene en un proceso administrativo, como es este caso, que es una auditoría, debería contar con los ajustes, con los apoyos, con accesibilidad. Y lo que está pasando es que esta auditoría desconoce todos estos principios y las personas no participan de manera adecuada. Se envía una notificación a través de una carta documento, ya se empezó en la ciudad de Buenos Aires, se continuó en la provincia de Buenos Aires, se va a hacer en todo el país. La carta documento no es un mecanismo de notificación accesible para las personas con discapacidad, tiene un lenguaje técnico, no está en formato braille o en formato digital, etcétera, que hace que la persona con discapacidad que la reciba no pueda acceder al contenido de la información, lo que ya coloca una barrera para defender sus derechos, su pensión, etcétera. Y después, por supuesto, la necesidad de que el Estado implemente mecanismos claros para auditar las pensiones, y es lo que nosotros desconocemos en la actualidad. Ujú. Y como comentabas, en cuanto a la modificación de este decreto, y que de alguna manera lo que están solicitando es flexibilizarlo, ¿no? Esto creo que no impide tampoco el control del Estado, porque a veces lo ponen como oposición, ¿no? Enfrentado. Si hay flexibilización es porque no hay control. Creo que pueden ir de la mano. Exacto, la verdad es que lo que desde las personas con discapacidad y las organizaciones pedimos es que el decreto se adecue a la convención. La convención, como yo mencionaba, propone inclusive que el Estado compense los gastos que tienen las personas con discapacidad por el solo hecho de ser personas con discapacidad o de vivir con una discapacidad. Por ejemplo, una persona con discapacidad tiene gastos extras a aquellos que tenemos personas sin discapacidad para acceder a un plan de salud. Una persona con discapacidad tiene gastos específicos para acceder a determinadas prestaciones, por ejemplo, como puede ser un transporte accesible, gastos que no hacemos las personas sin discapacidad. Entonces esos gastos el Estado debería compensarlos. Por eso también hablamos de que los requisitos deberían flexibilizarse y deberían abarcar cada vez a más personas con discapacidad, las pensiones, ¿no? Sí. Esto nada tiene que ver con que el Estado controle cómo las otorga, controle que las personas cumplan con los requisitos que imponga administrativos para acceder a una pensión, etcétera, ¿no? Así que no debería tomarse como incompatible la idea de ampliar la prestación o flexibilizar los requisitos con la idea de controlar que no la reciba alguien que no tiene discapacidad o no cumple con los requisitos. Ujú. Hay muchas personas con discapacidad que pueden trabajar, hay otras que no. Estas personas con discapacidad que tienen trabajo, ¿deberían recibir una pensión? ¿Por qué? Bueno, la verdad es que es una muy buena pregunta la que vos haces. En principio, los organismos internacionales, a partir de la convención y demás, plantean de alguna manera la idea de una pensión por discapacidad universal, es decir, que alcance a todas las personas. Por supuesto que acá podemos entrar en un análisis de, bueno, debería ser el mismo monto de pensión para todas las personas, para aquellas que tienen algún Ujú. ingreso, para aquellas Sí. que no lo tienen. Bueno, podríamos eventualmente regularlo, pensar si quizás las personas que no tienen ningún tipo de trabajo requieren una pensión más elevada y las personas que tienen un trabajo o reciben un sueldo determinado, otro tipo de pensión o un monto menor, etcétera. Esto, ¿por qué digo lo de la pensión universal? Por lo que mencionaba antes de los gastos que tienen las personas con discapacidad por el solo hecho de enfrentar barreras en la vida cotidiana. Y que los Ujú. organismos internacionales dicen el Estado tiene que compensar esos gastos, porque si no hubiera barreras, las personas no gastarían más plata en algunos servicios, por ejemplo. Entonces, por eso un poco surge esta idea de pensión universal. No obstante, lo que sucedió, por ejemplo, el año pasado, en el 2023, el Poder Ejecutivo modificó el decreto y permitió que las personas pudieran trabajar y recibir un ingreso. Sí. Pero esa modificación la acompañó con determinados parámetros que decían lo siguiente: si una persona recibe un ingreso o va a poder trabajar y cobrar la pensión, si los ingresos que recibe de su trabajo o de algún otro lado, por ejemplo un bien que alquile o etcétera, si esos ingresos no superan las 4 jubilaciones mínimas. Es decir, aquellas personas con discapacidad que trabajan o que tienen ingresos por otro medio, que tienen más de 4 jubilaciones mínimas, no reciben la pensión. Las otras personas que trabajan pero que tienen menos de un ingreso menor a 4 jubilaciones mínimas pueden recibir la pensión como mecanismo de compensación de gastos. Entonces, este podría ser un modelo a seguir cuando pensamos, bueno, aunque trabajen, podrían cobrar la pensión y podemos regular cuál es el monto que entendemos razonable para que las personas puedan cobrar la pensión aunque trabajen. Ujú. Lo cierto es que la pensión es un monto muy pequeño, ¿no? También Sí. hay que pensar eso. Son 170.000 pesos aproximadamente.
corresponden al 70% de la jubilación mínima. Entonces, inclusive aquellas personas que no trabajan y que no tienen otro ingreso, el monto de la pensión es insuficiente para Claro. desarrollar una vida autónoma, para alquilar, para afrontar todos los gastos de la vida cotidiana, ¿no? Ujú. Y de alguna manera es limitante también al acceso de lo que necesita una persona con discapacidad. En este caso, ¿eso está pendiente la universalización, digo, la posibilidad de tener una discapacidad y poder trabajar? ¿Todavía eso es imposible acá en la Argentina? Bueno, la verdad es que lo que nosotros observamos y las propias organizaciones denuncian, las organizaciones de personas con discapacidad, es que hay muchas barreras para acceder al mercado de trabajo por parte de las personas con discapacidad. Por ejemplo, ya desde la postulación a trabajos no son accesibles muchas de las postulaciones, entonces no pueden acceder a ese trabajo. Después, cuando ingresan, aquellas que logran tener algún tipo de trabajo formal o registrado, tienen pocas posibilidades de ascenso, pocas posibilidades de capacitación durante el trabajo y en general, inclusive, reciben salarios más bajos porque se les asignan tareas que no, que digamos son residuales del empleo, que no son competitivas, por decirlo de alguna manera. No está pensado el mercado de trabajo para incluir a las personas con discapacidad, para valorar su potencial y justamente proveerles apoyos o ajustes que requieran para poder desarrollarse en el ámbito de trabajo. Entonces es una demanda muy grande, inclusive no se cumple en general el porcentaje de personas que debería ingresar al Estado, que es un 4%, bueno, no se cumple. Entonces siguen muy segregadas del mercado de trabajo y esto obviamente que les imposibilita desarrollar una vida autónoma, tener ingresos, esto que venimos conversando, ¿no? Para cerrar, Eduardo, me gustaría volver al origen de nuestra charla y preguntarte si después de todo lo que hemos explicado, ¿qué porcentaje de lo que se habla, se repite, se pone en los discursos es realidad y cuánto es mentira? Bueno, la verdad es que nosotros hemos visto muchas noticias de funcionarios públicos en el último tiempo que en definitiva no se condicen con estos datos y suele ser el discurso dominante, ¿no? El de los hegemónico o el que vemos en los medios que se difunde con mayor celeridad o que tiene más repercusión. Así que agradecemos obviamente estos espacios para tratar de traer esta información, pero lo cierto es que muchas cuestiones no son reales, no hay tantas pensiones mal otorgadas, o si las hay, no es representativo este número. Todos esos mensajes no suelen ser ciertos y es un poco lo que tratamos de contradecir con este documento. Eduardo, gracias por habernos atendido, por este tiempo que nos ha brindado. No, un placer conversar con ustedes y muchas gracias por también difundir el documento y darnos un espacio. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. El doctor Eduardo Quiroga es el abogado del programa de derechos de personas con discapacidad de ASIG. Y realmente nos tomamos un buen tiempo porque vale la pena siempre plantear cuáles son los ejes que están dando vuelta, que uno escucha de su familiar, del amigo, viste que se va repitiendo, es Y como sí. que va quedando como el pájaro carpintero y que Sí. en realidad en la práctica